La uva tiene un valor determinante en el vino al que dará origen, y aunque mucha gente piense que el tinto y el blanco deben su color a la pulpa de la uva, la realidad es que el color del vino está relacionado con la piel de la uva, con el ollejo, porque este es el lugar en donde se encuentran los pigmentos. Por otro lado, la mayoría de las pulpas de las distintas variedades que se emplean para vinificar son incoloras. De ahí que el mosto carezca de color, independientemente de que proceda de una uva tinta o de una uva blanca. Hay que señalar también que solo la uva tintorera supone una excepción a lo antes afirmado, pues es la única uva de vinificación que tiene una pulpa coloreada. Así pues, es durante el proceso de maceración cuando el vino adquiere el color que tendrá definitivamente y no antes. La maceración es la operación característica principal de los vinos tintos, que los diferencia de los vinos blancos. El vino tinto es, ante todo, un vino de maceración. La maceración sucede cuando el mosto fermenta junto a los ollejos, mientras que para la elaboración del vino blanco, el mosto fermenta sin la presencia de los ollejos. En boca, además del gusto, también se perciben otro tipo de sensaciones, que son las calificadas como tacto, especialmente en los labios, donde debido al gran número de terminaciones nerviosas constituye una zona hipersensible a este estímulo. Es por eso los besos. Así como también, en menor medida, en la epidermis de la lengua y también en los carrillos, donde se detectan aspectos de los alimentos como la textura, granulometría, calibre y viscosidad de las partículas contenidas. Comprimiendo la lengua contra el paladar, contra los carrillos o incluso comprimiéndola a la parte interior de los dientes, como catadores podemos evaluar ciertos parámetros físicos de las partículas de los líquidos y de los alimentos sólidos. Tenemos ciertas sensaciones. Sin embargo, también en la boca se producen otro tipo de sensaciones físicas que son diferentes al tacto. En sentido estricto, estas sensaciones que completan e incluso complementan los sabores que percibimos, constituyen un conjunto de sensaciones conocidas como táctiles, donde en el análisis sensorial de los vinos cabe destacar las siguientes: temperatura, calidez, frescura, picor, astringencia, untuosidad y cuerpo. En el episodio anterior me centré en los vinos blancos, ahora llegó el momento de los tintos. En este episodio te daré las claves para que puedas describir los vinos tintos durante la cata. Hola, soy Lidia y esto es Catar desde cero. Empecemos por el equilibrio del vino tinto. Para definir el equilibrio de los vinos tintos nos basamos en 3 factores, en 3 ejes: acidez, dulzura y astringencia. Bueno, primero podemos hacer un pequeño paréntesis y recordar los 2 experimentos propuestos en el episodio 4, el experimento del agua con azúcar y del agua con limón. La propuesta de estos experimentos era que hicieses una comparación de cómo era tu salivación cuando probás agua con limón o simplemente un limón y cómo lo es cuando probás agua con azúcar. Bien, en nuestras bocas la salivación es diferente frente al gusto dulce que al gusto ácido. Primero, cuando probamos el limón, nuestra salivación es fluida. En cambio, cuando probamos azúcar, nuestra salivación pasa a ser espesa, de ahí la palabra untuosidad. Recordando cómo es el gusto ácido y dulce, así como la sensación de la saliva cuando estás frente a algo ácido o cuando estás frente a algo dulce, es que vas a lograr analizar e interpretar los 2 primeros ejes, acidez y dulzura. Acidez es la vivacidad del vino. Cuando un vino es ácido, se dice que es verde, vivo o refrescante. Esto depende del grado de acidez. Dulzura. La sensación de dulzura en los vinos secos depende sobre todo del alcohol. La dulzura es la redondez, el lado graso o cálido de un vino. Si la dulzura es demasiado presente y no se compensa con suficiente acidez, el vino será pesado o pastoso. Un vino muy rico en alcohol dará la sensación de calor en boca, y cuando es demasiado rico en alcohol será algo excesiva esa sensación. La sensación de untuosidad se relaciona con el alcohol y el azúcar presentes en el vino. Se trata del concepto opuesto al de astringencia que analizaremos a continuación. Un vino untuoso, cuando es ingerido, refuerza la acción suavizante de la saliva, depositándose por encima de la lengua una lámina lubricante. Astringencia es la sensación de amargor y sequedad en la boca. La sensación de astringencia que podemos encontrar en los vinos tintos tiene origen en los taninos.
Los taninos son la estructura del vino. Le dan estructura en boca, la impresión de que el vino se mantiene unido gracias a un marco tánico. Un vino tinto que carece de taninos se puede definir como plano, chato, mientras que un vino tánico equilibrado se dice que tiene cuerpo. Un vino con taninos demasiado marcados podría definirse como astringente o duro. Lo que más marca la diferencia en el paladar entre el vino blanco y el vino tinto es la presencia de estos taninos. Los taninos en el vino provienen de dos lugares posibles, las uvas del vino y la madera. Los taninos provenientes de la uva se transmiten al vino durante la maceración. Como antes te había mencionado, esta maceración permitirá la extracción de los pigmentos colorantes, pero también permitirá la extracción de los taninos que se encuentran en el ollejo, en las semillas o pepitas y en el escobajo o raspones. Por esta razón, los vinos tintos tienden a tener más cantidad de taninos que los vinos blancos, ya que el contacto prolongado de la parte líquida del mosto con el ollejo y las pepitas da el tiempo suficiente para que estos se disuelvan parcialmente en el vino. Algunos tipos de vino tienen más taninos que otros. Las variedades Nebbiolo, Cabernet Sauvignon o Tempranillo son variedades con alta concentración de taninos. Por otra parte, los taninos de la madera se disuelven en el vino a través del contacto. Lógicamente esto sucede cuando el vino se almacena en barricas de madera. Barriles de roble son la opción más usada debido a los sabores y cualidades que aportan al vino. En definitiva, al degustar vino tinto analizaremos el vino describiendo, entre otras cosas, su nivel de tanino, a diferencia del vino blanco, en donde el análisis se realizó a lo largo de dos ejes, dulzura y acidez. Para practicar el reconocimiento del nivel de taninos, haz este simple ejercicio. Primero vas a necesitar 3 tazas vacías. Coloca una bolsa de té en cada una de las tazas. El segundo paso es vertir agua hirviendo en cada una de las tazas. Después de 15 segundos, retira la bolsa de la primera taza. Espera 2 minutos para retirar la bolsa de la segunda taza. Y por último, espera 5 minutos antes de retirar la bolsa de la tercera taza. Ahora, prueba cada uno de tus té, uno después del otro, de la primera a la tercera taza. Luego, deja que estas tazas se enfríen y disfruta el té nuevamente. Intuitivamente, ¿adivinas el resultado? Cuando el tiempo de infusión aumenta, el color se vuelve más sostenido, los aromas son más marcados y el té se vuelve más y más áspero. Te da esa sensación de amargura que aumenta. A medida que pruebes cada uno de los té, sentí la textura de los taninos en tu boca. Cuando los taninos son fuertes, pueden dar una sensación de sequedad en boca. La clave de la cata de los taninos es centrarte en esta sensación. Por eso presta mucha atención a lo que sentís con el té, porque es muy claro la presencia de taninos a medida que va aumentando el tiempo de infusión. Compara cuidadosamente la diferencia de textura, más rasposa o más suave, el nivel de amargura también, y con este ejercicio puedes entrenarte para evaluar el nivel de taninos en boca. Los taninos contribuyen con 2 características principales al vino tinto: astringencia y amargor. El amargo no debería estar presente a menos que los taninos estén verdes. Sí, hay taninos maduros y también los hay verdes. Ten en cuenta que los taninos maduros nunca dejan un gusto amargo, pero los taninos verdes sí. Porque cuando los taninos están entre comillas verdes, pueden crear una sensación áspera o de una astringencia demasiado marcada en boca, pero cuando los taninos están maduros, tienen un sabor suave y aterciopelado. Se compara con el terciopelo a esta sensación porque como se trata de una sensación táctil y no de un gusto, se compara con el tacto suave del terciopelo en la piel. Luego de experimentar con té, te aconsejo que experimentes con distintas variedades tintas. Descubrirás que algunas variedades son más tánicas que otras. Practicando un poco, descorchando otro tanto, vas a poder decir si un vino es poco tánico, moderadamente tánico o muy tánico. Luego, más allá del nivel de intensidad de los taninos, aprenderás a decir si el tanino persiste en la boca o por el contrario, si el tanino se enjuaga casi de inmediato una vez que no tenemos más vino en la boca. Son esos pequeños detalles en los que vas a empezar a prestar mayor atención. Recapitulando, el equilibrio de los vinos tintos está definido por 3 factores: acidez, dulzura y astringencia. Durante este episodio nombré la expresión el cuerpo del vino y tal vez te estés preguntando ¿qué es esto del cuerpo del vino?
Algunos autores definen precisamente el cuerpo como el conjunto de sensaciones que diferencian en la boca un vino tinto de otro vino blanco. El cuerpo del vino es la forma en que se siente el vino dentro de nuestra boca. Un ejercicio para entenderlo es recordar cómo se siente en tu paladar la leche descremada en comparación a la leche entera. Claramente hay una diferencia que tiene relación con su contenido graso, el cual le da más o menos densidad. En el caso del vino es algo similar, sin embargo está determinado por otros factores. La cantidad de azúcar, alcohol, acidez y taninos de un vino son los elementos que le dan estructura a un vino, y estos a la vez contribuyen a su cuerpo. Así, los vinos pueden tener menor o mayor densidad. El cuerpo del vino se percibe en la boca como un estímulo de volumen o carnosidad, como si el vino se comportase como algo denso. La intensidad de los sabores, junto a la temperatura, astringencia y untuosidad del vino, comunican una sensación más intensa de cuerpo. Existen 3 categorías para clasificar el cuerpo de un vino: ligero, medio o completo. Los vinos de cuerpo ligero son aquellos que se sienten más livianos, menos viscosos en boca. Algo así como la leche descremada. En cambio, los vinos de cuerpo completo son aquellos que cubren cada esquina de tu paladar. Son aquellos vinos que son más viscosos, más densos, como el caso de la leche entera, para continuar con esta comparación. Si querés profundizar sobre el equilibrio de los vinos tintos y el vocabulario que existe en torno a este tema, te recomiendo que vayas a la web de catardesdecero.com, donde encontrarás una entrada con esquemas que ofrecen la representación más simple del vocabulario y una descripción clara sobre cómo reconocer e interpretar el equilibrio en tintos. En el episodio de hoy abordé el equilibrio del vino tinto porque en el próximo episodio vamos a conocer 3 variedades tintas. Y este episodio, que es una suerte de introducción, te ayudará a adentrarte a paso firme en el mundo de los vinos tintos, y también es una invitación a que te animes a degustar distintos tintos y comparar. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Te espero en catardesdecero.com. Conquista el mundo del vino una copa a la vez.